Hola, mi nombre es Evelyn Linares, estudiante de la carrera de la licenciatura en Estadística de Salud de la UNEYES, del subproyecto vivencial 4, Estadística y Registro de Salud 3, a cargo de la profesora Anabela Arbelo. Les voy a hablar sobre los cuadros y gráficos estadísticos. Para empezar a hacer los cuadros tenemos que comenzar por conocer qué es la reducción de datos. La reducción es la etapa de simplificación, resumen, selección y ordenamiento y la clasificación de datos cualitativos para hacerlos abarcables y manejables de tal manera que puedan ser susceptibles de ser analizados. Las ventajas y desventajas son: las ventajas permiten observar el comportamiento de la variable, la mejor alternativa para hacer análisis estadístico. Permite tener una idea de la tendencia a futuro. Las desventajas son: no podemos ver la parte proporcional con exactitud, solo nos permite construir frecuencias relativas acumuladas sobre el límite superior de cada clase. No se comprenden los datos. Los métodos de elaboración de series ordenadas es la manera más simple, pero quizás la más simplificada para describir y resumir un conjunto grande de datos. Enumerar los datos en orden ascendente o descendente. Tablas de frecuencia. Es una tabla que se muestra la distribución de datos mediante su frecuencia. Se utiliza para las variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Se debe agregar que es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite la muestra. Se representan los diferentes tipos de frecuencias ordenados en columnas. También podemos añadir que es una herramienta que nos permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos en forma más fácil. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor, y la forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando o sumando las veces que aparece el dato en el conjunto de datos, y se representa con la letra F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa con la sigla F mayúscula I. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada hay que calcular primero la frecuencia absoluta de la población o muestra. Frecuencia relativa es la división de cada frecuencia absoluta entre el número total de observaciones, y la vamos a representar con la letra H minúscula. El valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de la población o muestra. Esta se representa con las siglas H mayúscula I. Las fuentes de datos estadísticos son necesarios para la comprensión de hechos. Pueden obtenerse a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es la persona o institución que ha recolectado directamente los datos. Las fuentes secundarias son las publicaciones o trabajos de hechos por personas, entidades que no han recolectado directamente la información. Las fuentes primarias son las más confiables, son las efectuadas por oficinas gubernamentales encargadas de tal fin. Tabulación cruzada es el procedimiento o creación de tablas bidimensionales y multidimensionales, y además proporciona una serie de pruebas y medidas de la asociación para las tablas bidimensionales.
La estructura de la tabla y el hecho de que las categorías estén ordenadas o no determinan las pruebas o medidas que se utilizan. También son un desglose completo y un modelo estadístico que se muestra en forma de banners o tabla compuesto de filas y columnas de forma independiente. Histograma. Es la representación gráfica de un grupo de datos estadísticos, estos agrupados en intervalos numéricos o en función de valores absolutos. El histograma es entonces un gráfico que permite mostrar cómo se distribuyen los datos de una muestra estadística o de una población. El polígono de frecuencia. Con esta herramienta gráfica pueden representarse variables cuantitativas o distribuciones diferentes, cosa que tradicionalmente no hace un histograma, de un modo rápido y sencillo. Además, cuenta con la virtud de ser apreciable a simple vista. Ojiva. Es el polígono frecuencial acumulado, es decir, que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Los gráficos de barra es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. La altura de cada barra es proporcional a la agregación específica, por ejemplo, la suma de los valores de la categoría que representa. Las categorías podrían ser grupos de edad, ubicaciones o geográficas. Gráfico circular o de sectores. Muestran porcentajes y proporciones. Su uso radica en su potencial comparativo de las partes de un todo, sistema, grupo o conjunto. También los llamamos gráficos de sectores o de pastel. Un gráfico representa solamente una variable. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas. La suma de los valores de cada uno de los sectores resulta el total de los datos recolectados.